Bueno, de nuevo buenas tardes. Empezamos entonces hoy con el tema de inteligencia artificial. Eh, ya estamos en la semana 7 del curso y bueno, lo que resta ahora es la presentación de proyectos. Aprovechamos para introducir el tema, primero para motivarlos a que continúen desarrollando capacidades en esta área y segundo, en vista de que este tema no lo evaluamos, que les quede un poquito más de tiempo para elaborar el proyecto final. Entonces, hoy vamos a empezar y vamos a trabajar de la siguiente forma. Vamos a ver un PowerPoint con la introducción, una introducción breve, y luego les voy a presentar, que ya están ahí en el Classroom, dos ejemplos muy prácticos, ¿verdad? Que ojalá los puedan ir siguiendo, perdón, y ejecutando de forma tal que si tienen alguna duda o algún interés en ampliar algún tema, entonces me lo hacen saber. Disculpen, voy a tomar un poquito de agua. Ok, disculpen. Si tienen alguna duda, por favor, solo abren el micrófono. Alguna duda o algún comentario o alguna ampliación, ¿verdad? Algún aporte que quieran realizar, entonces solo abren el micrófono y me lo hacen saber, ¿verdad? O hacen el aporte a todo el grupo. Entonces, vamos a empezar. Ok, empezamos entonces el tema de hoy, ¿verdad? Que es introducción al aprendizaje automático. Vamos a cubrir algunos temas, ¿verdad? Con este cuaderno, con esta presentación, y luego nos vamos a pasar con unos ejemplos al cuaderno, a los cuadernos de Júpiter. Vamos a ver algunas formas de aprendizaje, y algunos ejemplos prácticos. Empezamos entonces definiendo qué es la inteligencia artificial, bueno, que si no, no lo veo. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es el estudio de la computación que hace posible el percibir, razonar y actuar de forma autónoma. Entonces, lo que queremos desarrollar en esta área de aplicación son sistemas, ¿verdad?, que tengan esa capacidad de percibir en el entorno, utilizar esas percepciones de una forma eh, independiente, ¿verdad? Razonar sobre ellas y actuar de forma autónoma. Y percibir no tiene que ser, ¿verdad? O cuando uno oye la palabra percibir, se imagina un robot o algo muy elaborado. En realidad, percibir lo podemos ver como eh, el obtener información por medio de algún mecanismo de entrada, el teclado, el micrófono, la cámara u otros elementos, ¿verdad? Tomar esos datos, razonar al respecto de esos datos, depende de la aplicación, y actuar, o del agente, como se llama, y actuar. Lo importante es ese de forma autónoma. Bueno, obviamente que los tres verbos que están ahí son muy importantes, ¿verdad? Y se conjugan para definir la inteligencia artificial. Entonces, eh, y el aprendizaje automático es cualquier proceso mediante el cual un sistema mejora el rendimiento a partir de la experiencia. Vean que la inteligencia artificial no necesariamente requiere aprendizaje. Yo podría tener un agente muy inteligente que no aprende, que ya hace muy bien lo que hace siempre, un brazo robótico o una aspiradora de esas que están muy de moda, robótica, ¿verdad? Que se mueve por toda la casa. En realidad, no necesariamente tiene que aprender. El agente, ¿verdad? Conoce, toma decisiones de acuerdo a la percepción que tiene. Por ejemplo, si percibe mucho suciedad, entonces se queda parado en el sitio hasta que termina de limpiar o termina de percibir esa suciedad, y no necesariamente está incorporando conocimiento a medida que va haciendo el trabajo para el cual fue diseñado.
¿verdad? No por no aprender deja de ser inteligencia artificial. Aparte, entonces, están esos agentes que a medida que se desempeñan, van en pos de la meta de mejorar ese rendimiento. Es decir, tienen una medida de éxito, ¿verdad? Y van aplicando esa medida de éxito a medida que van realizando las actividades, de forma tal que van incorporando conocimiento y mejorando su rendimiento a partir de la experiencia. La ciencia de datos es otro término, ¿verdad? Muy utilizado en esta área, ¿verdad? Y es el área de investigación que aplica conocimientos en matemática, estadística y computación. Tenemos aquí eh, matemática, la matemática es estadística, por aquí está estadística, y computación, y otros elementos o otras em, áreas de investigación, ¿verdad? Como procesamiento de datos, aprendizaje automático, y lo más importante es el área de expertise, los especialistas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si vamos a hacer ciencia de datos en biodiversidad, necesitamos en ese equipo de trabajo, por lo general son equipos multidisciplinarios o interdisciplinarios, de forma tal que incluyen personas que tienen estos perfiles, que tienen el perfil de matemática, de ciencias de la computación, conocen de aprendizaje automático, que es la intersección entre los dos, conocen de procesamiento de datos, porque por lo general se usan grandes cantidades de datos en esta área de investigación aplicados a un dominio específico. Entonces, el perfil de las personas que se necesitan para ejecutar un proyecto de ciencias de datos tiene que estar formado por estas áreas de aplicación y de investigación, y tienen que estar, ¿verdad? Pero no podemos hacer, por ejemplo, un proyecto de ciencia de datos aplicado a datos de biodiversidad para, no sé, hacer algún proyecto o un desarrollo en conservación si no tenemos los especialistas, porque entonces si solo estamos los informáticos, ¿verdad? Puede que no tengamos la capacidad de tomar las decisiones sobre las variables que vamos a usar o interpretar los resultados o mejorar esos resultados, ¿verdad? Que es la parte que aporta el que tiene el conocimiento del dominio. Pero es muy importante, y por eso imagino que ustedes están aquí, es muy importante que las personas que conocen del dominio tengan un cierto conocimiento de lo que se puede hacer en el área de la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y en general la ciencia de datos. Porque entonces así es más fácil la comunicación, la retroalimentación, igual los informáticos, ¿verdad? Conocer un poco al respecto de los problemas que existen en el manejo de los datos de biodiversidad. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, uno va adquiriendo ese conocimiento y lo puede ir aplicando y enriquece, ¿verdad? Esos procesos de desarrollo de las aplicaciones. Em, entonces, en esa mezcla muy a grandes rasgos que teníamos en esta intersección y en esta conjunción de diferentes áreas de aplicación, podemos verlo ya más desagregado, que entonces tenemos bases de datos que pueden ser grandes, no necesariamente estructuradas, puede ser un repositorio de datos de textos, ¿verdad? Aquí está ciencia de datos. Aplico la minería de datos para extraer los datos que me interesan a partir de esos grandes volúmenes de datos. Aplico aprendizaje automático, aprendizaje profundo. Vamos a utilizar uno de los ejemplos de hoy es de aprendizaje profundo. No vamos a ver en detalle la implementación. Vamos a usar un modelo de red neuronal de esos grandes que están disponibles en la nube para clasificar hojas de enfermas o no enfermas de frijoles, ¿verdad? Entonces vamos a tener tres tipos de hojas, las sanas y con dos enfermedades, y vamos a entrenar un modelo para que tenga la capacidad de dar una hoja, reconocer si es una hoja enferma o una hoja sana, y van a darse cuenta que desde el punto de vista de usar esa tecnología que está ahí disponible, no es muy complicado. Obviamente que hay que tener destrezas en Python, que es lo que hemos ido desarrollando en este curso, ¿verdad? Y tener muchos deseos de entrar a esta parte de aplicación.
Entonces, estadística, reconocimiento de patrones, básicamente estos modelos, eso es lo que aprenden a reconocer patrones. Entonces, lo que uno hace por medio de ese proceso de entrenamiento es mostrarle, por ejemplo, en el ejemplo que les estoy dando, un conjunto de hojas sanas y enfermas y para cada una de las hojas uno le dice, esta es una hoja sana, esta es una hoja con tal enfermedad, esta es otra hoja con tal enfermedad y le va mostrando y le va mostrando y a partir de ese mostrarle al modelo se van ajustando los pesos, ¿verdad? Los pesos en las neuronas, en las conexiones entre las neuronas que tiene a lo interno el modelo y va incorporando entonces ese conocimiento, pero no lo incorpora de imagen en imagen. Lo que hace es a partir de ese repositorio con miles de imágenes, por lo general tienen que ser muchas, reconocer los patrones que están presentes, ¿verdad? Y qué caracteriza cada una de las clases que le estamos pasando. Entonces, cuando en el proceso de entrenamiento, cuando el modelo se equivoca, entonces uno construye una función de error y a partir de la función de error ajusta, a partir de ese error que tuvo en esa primera pasada, ¿verdad? Ajusta los pesos del modelo y hace una segunda pasada, el error va a ir disminuyendo hasta que logramos tener un modelo entrenado con muy buenas características, si lo hicimos bien o si tuvimos éxito, si tenemos los ejemplos apropiados para hacerlo, eh, nos va a ir muy bien. Van a ver entonces, ese es el segundo ejemplo que tenemos. Eh, las tendencias de desarrollo, no vamos a entrar en detalle de los 1700, ¿verdad? Pero se dice en la actualidad que estamos viendo la cuarta revolución industrial, ¿verdad? La primera revolución industrial, ¿verdad? Se dio allá por los años 1700, ¿verdad? Con el desarrollo de la máquina de vapor, los sistemas mecánicos, ya había forma de transportar las mercancías de un lado a otro, ¿verdad? En la segunda revolución industrial, la petroquímica, los sistemas eléctricos, ya las personas iban agrupándose en ciudades, ¿verdad? Tenían más mecanismos de comunicación, eh, ya había electricidad en unas ciertas partes, entonces la gente se iba agrupando. Y luego viene la revolución industrial, ¿verdad? Con los sistemas electrónicos, los sistemas informáticos, allá por 1950, y esto se da después de la Segunda Guerra Mundial, que al terminar la Guerra Mundial los países habían invertido mucho en la carrera armamentista, sobre todo los países europeos y de Norteamérica, y entonces los gobiernos estaban, in- eh, o sea, tenían ese reto de reactivar las economías. Entonces empezaron a inyectar dinero semilla en los productos de investigación que se habían estado dando a través del tiempo hasta los años, hasta que empezó la guerra y durante la guerra, ahora lo que se pudo. Entonces, muchos de los países que tenían esos recursos fueron desarrollando toda esa tecnología que después vendieron, ¿verdad? Y entonces se posicionaron muy bien un IBM y otras, no sé si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Que en aquellos momentos, bueno, en esas épocas no, pero allá por los años 80, ¿verdad? Habían unas pocas marcas de computadoras, pocas marcas de sistemas, pocas empresas, etcétera, ¿verdad? Fueron esas empresas, ¿verdad? Que se fueron posicionando y entonces tuvieron esa habilidad de tomar esas grandes tajadas del mercado y así surgieron las grandes economías de por aquellos tiempos. Ahora se dice que estamos viendo en realidad la cuarta revolución industrial, ¿verdad? En esta revolución industrial, entonces, como vimos, ¿verdad? Con la definición de ciencias de datos, convergen distintas disciplinas y nuevas áreas transdisciplinares como la robótica, la inteligencia artificial, la nanotecnología, biotecnología, ingeniería biomédica, y vemos que hay muchos desarrollos que combinan entonces esa disposición de servicios en la nube y los avances en inteligencia artificial. ¿Verdad? Ya todo el mundo usa los chatbots, usa la inteligencia artificial para apoyar en el trabajo diario, ¿verdad? Y los tenemos en el celular y en muchas otras áreas en las que nos movemos en el día, en las empresas, ¿verdad? No se quedan atrás. Y hay una fuerte inversión y una fuerte tendencia de los países a querer aprovechar esos beneficios. Entonces, hay muchos países alrededor del mundo haciendo sus estrategias nacionales y esto es reciente. La de Estados Unidos es del 2020, imagínense, 21 por ahí. Creo que no me traje diapositivas de esa. No.
La de Francia 2017-18, ¿verdad? Porque entonces se está viendo que hay una gran oportunidad de aprovechar y vender servicios y posicionarse y traer beneficios a los países, ¿verdad? Entonces ya hay muchos países desarrollados, los nuestros van atrás, por supuesto, eh, desarrollando una fuerte infraestructura nacional para apoyar a las pequeñas y medianas empresas y a las universidades y a los centros de investigación, de forma tal que potencie sus capacidades y vendan servicios y al final de cuentas se traduce en recursos, ¿verdad? Y ingresos para esas economías y esos países. Ejemplos, ¿verdad? Algunos ejemplos de lo que está pasando alrededor del mundo. Vehículos autónomos, ¿verdad? Ya lo vemos en la tecnología actual, ¿verdad? Los vehículos, las nuevas tecnologías, por más que no sean autos total y completamente autónomos, tienen incorporado un montón de la inteligencia artificial. Ya traen, por ejemplo, mecanismos para estacionarse solos. Ya el piloto automático no solamente me ayuda a llevar la dirección en recto, sino que puede ir siguiendo las líneas de la calle, ¿verdad? Y eso ya lo tenemos en nuestros países, en las tecnologías actuales, ¿verdad? Los carros nuevos ya vienen con esas tecnologías incorporadas, un montón de cámaras, ¿verdad? Que me ayudan a darme cuenta si voy a pegar con algo, si puedo atropellar a una persona, ¿verdad? Eso no estamos hablando de que es a futuro, ¿verdad? Eso ya está disponible. Y en países desarrollados ya hay disponible autos, ¿verdad? Servicios de taxis y otros que permiten la movilidad de forma autónoma. ¿Y cuál es el motivo y la necesidad detrás de todo este desarrollo? ¿Verdad? Que más de 1,2 millones de personas mueren cada año como resultado de los accidentes de tránsito, ¿verdad? 1,200,000 personas. Y no solo es la muerte, ¿verdad? Que impacta a la sociedad, las familias, etcétera, sino también el impacto para los países, ¿verdad? Hay que tener en la seguridad social y, ¿verdad? Hay que invertir, ¿verdad? Hay que dedicar una parte del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Véalo, aquí dice, los accidentes de tránsito cuestan más del 3% del Producto Interno Bruto a los países, ¿verdad? Para cubrir esos accidentes, ¿verdad? Más allá de solo la vida humana, que es lo más importante, por supuesto, hay un impacto económico para los países. Entonces, las empresas que están desarrollando estas tecnologías, tienen eso en mente y además, por supuesto, el detrás, ¿verdad? El lucro que hay detrás, ¿verdad? Para posicionarse en el mercado con esas tipos de tecnología. Entonces ya lo vemos, ¿verdad? Más de más del 90% de 1,200,000 personas al año que mueren, 1,200,000, sí, 1,2 personas al año. eh, el 90%, ¿verdad? Lástima que no encontré el dato, sí lo decía aquí en el sitio de Waymo, pero no tenían una referencia sólida, ¿verdad? Donde tomaron el dato, más del 90% de esos accidentes se deben a errores humanos, ¿verdad? No significa que las máquinas no puedan cometer errores, pero de fijo van a ser muchos menos. Claro que más impactantes, ¿verdad? Porque si un automóvil causa un accidente en el que hay muertos, ¿verdad? Entonces es poco aceptable socialmente, ¿verdad? Que si es una persona, porque ya estamos más acostumbrados a que eso pasa diariamente, ¿verdad? Entonces es otra de los retos, ¿verdad? A solventar, porque ya ha pasado, no necesariamente han muerto personas, pero sí en las pruebas y en los desarrollos sí han habido accidentes, ¿verdad? Con atropellos de personas y entonces más bien echa para atrás ese avance en el desarrollo tecnológico, ¿verdad? Por el impacto social que eso causa. Em, entonces, ¿cómo están formados estos vehículos autónomos? Con un montón de sensores, cámaras, ¿verdad? Tienen que tener redundancia, múltiples procesos, ¿verdad? Ejecutándose al mismo tiempo con mucha redundancia porque van a andar movilizándose en un ambiente altamente complejo, ¿verdad? En el que no solamente están las partes
físicas estáticas, para como los edificios, la calle, etcétera, sino que hay movimiento de personas, de mascotas, etcétera, ¿verdad? De otros autos, ¿verdad? Entonces están equipados con radares, videocámaras y mucha, insisto, mucha redundancia, porque si algo falla, tiene que poder activarse otro mecanismo para poder seguir con el control. Eso es lo que los hace sumamente complejos y que tienen que hacerlo en tiempo real. ¿Verdad? En las etapas iniciales de investigación se tenían en la nube em, modelos, ¿verdad? Del área donde se iba a movilizar el automóvil, de forma tal que tenían ahí ya digitalizado todo lo que es los componentes físicos que estaban, los edificios, las calles, los semáforos, etcétera, y así simplificaban un poco la navegación de los autos autónomos. Ahora ya no se requiere, sino que están equipados para hacerlo en ambiente real. Otros avances, ¿verdad? La medicina es un área fascinante para aplicar la inteligencia artificial. Todo lo que es imágenes, ¿verdad? Y reconocimiento de patrones en imágenes está muy avanzado realmente, ¿verdad? Y en aplicaciones médicas se ha avanzado mucho. Aquí en el tecnológico, un grupo de investigadores realizó un proyecto en colaboración con hospitales nacionales, ¿verdad? Ya por la época del COVID, en el que a partir de imágenes se podía de forma automatizada detectar presencia o no de COVID en un paciente particular y se hacía muy expeditamente con muy buenos resultados y para apoyar, ¿verdad? Para apoyar de forma tal que si había algún caso sospechoso o para el cual el sistema no estaba completamente, no tenía certeza completa, ¿verdad? del caso, entonces ese caso se puede revisar o se pueden usar estos sistemas, ¿verdad? Porque al inicio ese va a ser el uso de apoyo, ¿verdad? Apoyo a la labor del médico y el médico tiene, o los técnicos, ¿verdad? Tienen que revisar los resultados. Otro ejemplo interesante en la agricultura, ya cada vez más vemos que en la agricultura hay aplicaciones de este tipo. Voy a quitar esto. Aplicaciones de las ciencias de datos en agricultura, ¿verdad? Se espera que en la industria de la agricultura la inteligencia artificial aumente la eficiencia del uso de los recursos. Por ejemplo, reduzca el uso del agua, fertilizantes y pesticidas. Actualmente nuestros agricultores hacen los procesos agrícolas, ¿verdad? Mecánicamente, ¿verdad? Se sabe que si se siembra en tal fecha, en tal otra fecha se abona, en tales y tales días de la semana se hace riego, se hacen fertilizantes o se riega indiscriminadamente pesticidas y tal vez los cultivos no necesariamente lo están necesitando en todas las áreas, tal vez es por sectores donde haya problemas, ¿verdad? Con, con em, con contaminación, ¿verdad? De plagas. Es que estas cosas me estorban. Pero sí tenemos una forma de monitorear automáticamente. Voy a cerrarlo. Si tenemos una forma de monitorear automáticamente los cultivos por medio de imágenes, que es lo que vamos a ver ahorita, un ejemplo simple, ¿verdad? Básico, muy autocontenido, no necesariamente tiene la complejidad, ¿verdad? Que tendría ponerlo en producción, pero para que se den una idea de cómo se pueden usar los modelos, si tuviéramos esa capacidad de monitorear todos los cultivos de un área particular utilizando imágenes tomadas por drones y a través de mecanismos con inteligencia artificial, entonces detectar esos requerimientos, se podría entonces ahorrar en agua, en fertilizantes y pesticidas y hacer una agricultura más eh, de la mano con la naturaleza y evitar enfermedades de las personas, ¿verdad? Porque tantos pesticidas nos enferman, hay mucha incidencia de cáncer y otras enfermedades a partir de el uso indiscriminado de fertilizantes y pesticidas. ¿Qué necesitan entonces los cultivos? Sol, agua, control de plagas, temperatura y el control integrado de todos esos elementos.
¿Qué se podría hacer perfectamente? Y en muchas partes del mundo ya se emplea esos mecanismos de inteligencia artificial para llevar el control de de los procesos agrícolas. Otro área de aplicación, la ciencia ciudadana, ¿verdad? Eh, es muy poco lo que conocemos de la biodiversidad del planeta, ¿verdad? Menos se conoce, se cree que se conoce, ¿verdad? Se estima a los científicos que se conoce menos del 20% de la biodiversidad que nos rodea, ¿verdad? Y eso es un número, ¿verdad? Que se da a nivel mundial. Todavía en países ricos en biodiversidad, con alta cantidad de biodiversidad a nivel nacional, pues entonces esos números son más altos. Pero es realmente muy poco lo que conocemos, ¿verdad? Y la ciencia ciudadana se identifica como una ayuda, ¿verdad? Manos recolectando, ya sea imágenes o eh, eh, individuos, ¿verdad? Si hay recolecta de especímenes para hacer la investigación. Porque los científicos, bueno, ustedes lo saben muy bien, ¿verdad? No, el área de taxonomía y de investigación en biodiversidad no necesariamente hay abundantes personas y si hubiesen muchas personas tampoco hay mucho trabajo, si hay mucho trabajo, lo que no hay muchas fuentes de trabajo, ¿verdad? Para emplear a todas estas personas. Entonces, no hay necesariamente el grupo humano, ¿verdad? Que se requiere para estudiar la biodiversidad y las necesidades que ésta tiene para la conservación. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que sí, se pueden tener personas trabajando, ¿verdad? Personas que no necesariamente tengan la capacidad de identificar las especies presentes en una foto o en una actividad de recolecta de individuos. eh, pero sí se podrían utilizar entonces mecanismos de inteligencia artificial, modelos grandes, para realizar esos procesos de identificación y apoyar entonces desde esa iniciativa, desde esas tecnologías, a la identificación de las especies. Y no les estoy hablando de algo lejano, sino que esto ya se da, por ejemplo, en iNaturalis. iNaturalis es una red, ¿verdad? Así se llama, de observadores. De hecho, yo creo que ustedes usaron datos de iNaturalis, los bajaron de todo. Entonces, esta red, por si no sabían, implementa modelos de inteligencia artificial para reconocer las especies presentes en una imagen. Cuando ustedes meten una foto, no sé si han tenido la oportunidad de subir sus observaciones a iNaturalis, entonces cuando uno mete la foto y le la especie a la que pertenece ese individuo presente en la foto, uno la asigna, ¿verdad? La podría escribir, pero cuando uno hace clic en ese nombre científico, se despliega una lista. Esa lista fue preparada a partir de la identificación de ese individuo por medio de un modelo de inteligencia artificial. Entonces, no necesariamente es perfecto, ¿verdad? Porque el conocimiento todavía está en construcción. Hay muchas especies que tienen muchísimas imágenes, ¿verdad? Disponibles y hay otras especies más difíciles que tienen muy pocas imágenes. Como les decía, estos modelos requieren de, de muchas imágenes distintas para poder aprender ese patrón. Entonces, no necesariamente todo lo hacen bien, pero con solo que se identifique la familia, el orden, ¿verdad? Con que se diga que es una mariposa, o un abejón o una cucaracha, ya por lo menos le llega al especialista, porque vean que es una red con más de 3 millones de observadores y 365.000 especialistas, ¿verdad? Pero los especialistas tienen su área de conocimiento, ¿verdad? El que sabe muchísimo de mariposas no sabe necesariamente de cucarachas. Y de hecho no de todas las mariposas, ¿verdad? Pues a veces es una familia o un grupo, un género, ¿verdad? O un grupo más pequeño. Entonces, si por lo menos se le puede hacer llegar la imagen de el individuo al especialista o a los especialistas apropiados, ¿verdad? Los especialistas en cucarachas o en otros, entonces ya eso es un gran avance. Antes de implementar, ellos implementaron ese modelo en el 2016
y ahí el modelo hay que estarlo renovando, ¿verdad? Porque se entrena y luego se pone en producción y para que adquiera más conocimiento hay que volverlo a entrenar. Entonces, ellos empezaron en el 2016 y antes del 2016 duraban alrededor de 16 días identificando, o sea, un usuario de público general, imagínense, subía una imagen y podía tener que esperar 16 días para que le dijeran qué era, ¿verdad? En promedio, más o menos, imagínense. Eh, y ahora el proceso toma horas, ¿verdad? Y en las que hay muchas imágenes, ¿verdad? Y son más fáciles, ¿verdad? Porque son animales grandes o fácilmente identificables por el modelo. Entonces ya queda identificada la especie desde el momento en que se introduce la imagen. Y en otros casos, pues toma horas y a lo más un par de días para que el usuario tenga su identificación realizada. Eso por los modelos de lenguaje. Imagínense los modelos, perdón, los modelos de procesamiento de imágenes. Imagínense la cantidad de trabajo que le quitan a esos identificadores, a esas personas, ¿verdad? Que están haciendo las identificaciones. Y entonces esas personas se pueden dedicar a las poquitas que quedaron mal identificadas o que el modelo no logró identificar del todo, pero será un porcentaje muy pequeño, ¿verdad? Que antes era extremadamente abrumador. Cada imagen que entraba había que pasarla por ese proceso. Y si el usuario ni siquiera había puesto de qué grupo pertenece, porque por lo menos podría haber dicho que era una mariposa o una cucaracha, ¿verdad? Entonces, muy probablemente iba a durar muchísimo, ¿verdad? Llegando al grupo de especialistas. Otra área de aplicación muy interesante y que también se ha visto impactada positivamente, los robots domésticos, ¿verdad? Estos aparatos, ¿verdad? Que tienen la capacidad de moverse en un espacio e ir limpiando y recolectando el polvo y la basura que hay en el piso. Este fue un emprendimiento de estudiantes del MIT, dice uno de los fundadores, estaba en MIT. Estaba en MIT y me sentí enormemente frustrado porque los robots no habían llegado a nuestra sociedad como se había prometido en las películas de las series de los 60. Sentía que debía meter esa ciencia ficción en nuestras vidas con robots prácticos que supusieran un cambio radical en la sociedad. Bueno, sí, lo lograron, ¿verdad? Lo lograron y empezaron con un pequeño emprendimiento de un robot para explorar la luna. No fue la mejor idea, dicen, ¿verdad? Desde el punto de vista de negocio, pero les dio el prestigio y la oportunidad de aprender a ver cómo navegar en un ambiente físico y un ambiente físico muy complejo, ¿verdad? Eh, Ahora venden miles, millones de unidades alrededor del mundo y por supuesto que tienen muchísimos ingresos y ahí siguen desarrollando la tecnología. Eh, También en el arte, ¿verdad? Música, ¿verdad? Ahí les puse no para que la oigan ahorita, tal vez después de clase, eh, una de las composiciones de esta inteligencia artificial, perdón, se llama AIVA y fue también propuesta por un equipo de estudiantes, ¿verdad? Un proyecto de, de de una universidad, ¿verdad? De hecho, no me acuerdo si era maestría o doctorado. Y ven, todos muy jóvenes, ¿verdad? Empezaron con su emprendimiento a raíz de ese proyecto de investigación y venden pequeños tracks, ¿verdad? De música para anuncios, películas, etcétera, todas generadas con inteligencia artificial. ¿Qué hacen? Agarran música de diferentes compositores, por ejemplo, véanlo aquí, particiones eh, partituras de Mozart, Beethoven, Bach y otros compositores famosos, entrenan al modelo o a los modelos con esas piezas y luego el modelo entonces tiene capacidad para generar sus propias creaciones al punto que han llegado a patentar ese modelo, o sea, ellos no le meten ningún cambio, el modelo ha hecho arte que ha sido patentable y eso es una de las cosas que me llamó la atención de este grupo. Bueno, eh, ya vamos aterrizando en ir definiendo para pasarnos a los cuadernos de Júpiter para ver los ejemplos. Aprendizaje automático, tenemos dos tipos de aprendizaje. El supervisado supone que yo tengo ejemplos para entrenar a los modelos, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy?
¿Qué significa? Que yo tengo que tener, si voy a entrenar, por ejemplo, un modelo para que reconozca los dígitos escritos a manos del 1 al 9, ¿verdad? De forma tal que yo escaneo una imagen y le paso la imagen al modelo y el modelo dice es un 9, es un 8. Pero si estoy trabajando supervisado, en el aprendizaje supervisado, tengo que tener un conjunto de imágenes preparadas y estandarizada, ¿verdad? Y que cada una de las imágenes tenga a la par la clase a la que pertenece, ¿verdad? El 6 pertenece a la clase del 6 y o sea, tenerlo em, de alguna forma digitalizado, ¿verdad? Que tal imagen pertenece al 2 o a las especies, ¿verdad? Por ejemplo, en iNaturalist, que esta imagen pertenece a la especie tal y esta otra al ave tal y así sucesivamente. Vean que ahí de una vez están recopilando las imágenes y de una vez le ponen la etiqueta, la clase a la que pertenece. Entonces ya pueden entrenar, utilizar aprendizaje supervisado para entrenar a los modelos. Si el número de clases es finita, ¿verdad? Como ese de iNaturalist y el de los dígitos escritos a mano, entonces estamos ante un problema de clasificación. Y si no, si por ejemplo quiero predecir el clima, la humedad, la precipitación, etcétera, entonces ya ahí estamos, el resultado que estoy esperando es continuo, el costo de una solución de vivienda, el salario de las personas, etcétera, etcétera. Entonces estoy ante un problema de regresión, ¿verdad? Porque la salida es continua. Y no supervisados son el tipo de aprendizaje que no requiere datos etiquetados. Hoy vamos a ver dos ejemplos, un ejemplo supervisado y un ejemplo no supervisado. Y vamos a ir viendo de qué se trata. Les traje uno de cada uno. No sé si a dónde vamos tenemos alguna duda, algún comentario, ¿verdad? Desde el principio sepan, ¿verdad? Les comenté que tenía la libertad de abrir el micrófono o levantar la mano, pero si no los veo, me avisan porque a veces, ¿verdad? Me cuesta mucho estar presentando y estar pendiente, pero ahí tengo abierta la lista de personas. Eh, Aprendizaje supervisado, entonces regresión. ¿Se acuerdan que regresión supervisado es que tengo los ejemplos, ¿verdad? Conozco la verdad para cada uno de los ejemplos y lo que voy a hacer es entrenar al modelo para que con esos ejemplos aprenda a decir la respuesta, ¿verdad? Dado este conjunto de valores en un registro, por ejemplo, deme la respuesta esperada, ¿verdad? Y entonces, en regresión, bueno, esperaría que el resultado sea continuo. Por ejemplo, si estos son los datos, por ejemplo, si el eje X fuese la temperatura y el eje Y la humedad, digamos, que no tiene nada que ver una con la otra, pero a partir de una no llego a la otra, pero digamos que ese fuera el caso. Tengo temperatura y humedad, entonces tengo estos datos recopilados estadísticamente, ¿verdad? En el tiempo. ¿Y qué necesito? Entonces, un modelo que a partir de estos datos me permita que cuando ya vienen datos que no conozco, pueda hacer la predicción. Entonces, ¿cómo puedo construir un modelo? Podría ser una línea recta, ¿verdad? Ya sabemos la fórmula de la recta, y igual a más bx. ¿Qué es lo que tendría que hacer en esa fórmula? Ajustar el A y el B, ¿verdad? Para construir la recta. ¿Y cómo la ajusto? A partir de los ejemplos que tengo, ¿verdad? Entonces buscaría la recta que pase mejor sobre el conjunto de datos. ¿Y qué significa pase mejor? Que la pérdida o la distancia, la suma de todas las distancias, ¿verdad? De las que no logro eh, eh, pasar por encima, ¿verdad? Bueno, en este caso la pérdida es cero, pero en este caso la pérdida es más grande. Entonces sumamos todo eso y así se logra, digamos, con diferentes algoritmos que no vamos a ver en este momento, se logra entonces ajustar esos valores del A y el B de la línea recta para disminuir lo más posible, al máximo, esa pérdida, esas distancias entre los datos a la línea del modelo. O yo podría también hacer un modelo así, o podríamos hacer un modelo así. Entonces, eso es la regresión. Construir entonces a partir de los datos que tenemos un modelo que tenga esa capacidad. Porque ¿qué pasa cuando estos son los datos del proceso de aprendizaje? Para estos X yo sé cuál es el Y. Pero ¿qué pasa si ya pongo en producción mi modelo? Me van a venir X, ¿verdad?
para el que quiero predecir, y entonces, como yo tengo el modelo listo para este X, la respuesta va a ser esto, y si es el azul, para este X la respuesta va a ser este Y, ¿verdad? Entonces ya tengo el modelo de forma tal que puedo responder preguntas en en esa área de aplicación. Otra aplicación, ¿verdad? De la inteligencia artificial les decía, ¿verdad? El reconocimiento de patrones en imágenes. Entonces, ¿qué necesito si quiero, por ejemplo, entrenar un modelo que identifique los dígitos escritos a mano? Necesito entonces recortar cada uno de estos dígitos y a este decir es de la clase del cero. A este otro decir es de la clase, ¿verdad? Lo recortamos y entonces tendríamos, ¿verdad? Para cada uno de estos recortaríamos la imagen, la estandarizamos, ¿verdad? Todas del mismo tamaño y le asignamos que entonces que este pertenece a la clase del cero, vean qué feo mi cero. Y aquí entonces este otro pertenece a la clase del uno, pero tengo que recortar cada uno y entonces etiquetarlo, ¿verdad? Con la clase a la que pertenece. Y así sucesivamente, vean qué complicado, ¿verdad? Puede que las personas escriban los dígitos, no necesariamente tan legible, pero entonces el modelo va a aprender. Claro que en algunos casos hasta el ser humano se equivocaría, ¿verdad? Con algunos de estos, el modelo al modelo le va a pasar lo mismo, ¿verdad? Si le cuesta generalizar, entonces vamos a tener un resultado no tan bueno. Entonces, el éxito del resultado depende mucho de la cantidad de ejemplos que tengamos, porque ¿qué pasa si yo solo tuviera esta poquita cantidad de ejemplos, estas cuatro columnas? El modelo nunca va a ver un 4, por ejemplo, de esta otra forma. Y no va a saber que esos son cuatro, porque los que tiene son estos que están aquí. Entre más ejemplos y más diverso tenga la cantidad de ejemplos, va a ser mejor el entrenamiento del modelo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Necesitamos los datos, las X y la clase al que pertenece cada uno de esos datos, ¿verdad? Puede ser complejo, vean que en este caso, ¿qué tendría que hacer? Poner a las personas a escribir los dígitos a mano, digitalizar esos números y poner a otras personas a asignarle la clase a la que pertenece. Es un problema eh, bastante costoso el etiquetar los datos. A veces se hace con crowdsourcing, ¿verdad? Con ayuda del público general, ¿verdad? Cuando a veces se quiere entrar uno a una aplicación y le aparecen esas imágenes de captcha, ¿verdad? De esto es un semáforo, esto es un carro. Muy probablemente todas esas imágenes van a parar a repositorios para hacer investigación. Eh, ok. El no supervisado. Este es el ejemplo que les traigo. Clustering, agrupamientos. Si yo tengo un conjunto de datos y quiero caracterizarlos, ver cómo están, o sea, si ya son muchos datos, no puedo verlos uno por uno. Sería bueno agruparlos, ¿verdad? De forma tal que puedo ver cuántos grupos hay, entonces escoger un elemento representativo de cada grupo y estudiar cada uno. Por ejemplo, siempre pongo este ejemplo. En la sesión. Imagínense que ustedes están haciendo un emprendimiento y quieren, no sé, confeccionar prendas de vestir, camisetas, digamos. Entonces agarran su público meta. No es lo mismo hacer camisetas para personas europeas grandes, ¿verdad? Altos y fornidos que para em, em, nuestra estatura y nuestra forma en nuestros países latinos, ¿verdad? Y por regiones inclusive más pequeños, más grandes, ¿verdad? Más fornidos, menos, etcétera. Entonces, ¿qué hago yo? Hago un estudio de población, selecciono, no sé, unas 100 personas, 200, 500, ¿verdad? Lo que tenga capacidad, les mido el ancho de la espalda y la altura, ¿verdad? Digamos que van a ser los datos. Aquí estaría la altura y el ancho de la espalda y entonces veo más o menos cómo está la distribución de esas personas, ¿verdad? Que para una altura, qué ancho de espalda es lo más típico. Saco los datos atípicos, ¿verdad? Porque esos no me sirven para un negocio, ahora necesito agarrar los grupos más grandes de forma tal que si diseño la camiseta S, se venda bastante en ese grupo de personas y podría diseñar la S, la M y la L o podría dividir mi población en más personas. También, si estoy haciendo un estudio de biodiversidad, que es lo que les traigo de ejemplo, eh,
Voy a tener las mediciones de esos individuos, ¿verdad? De cada uno de los especímenes y entonces podría necesitar caracterizarlos. En estudios de mercado se utiliza mucho, bueno, como les dije, de eso de las camisetas, pero en refresco también en intención de votos, en elecciones, ¿verdad? ¿Qué hacen los candidatos, ¿verdad? Las personas que están acompañando a un candidato y haciendo toda esa estrategia de comunicación y de visita, etcétera. Hacen encuestas y a partir de esas encuestas tipifican, ¿verdad? La población, ojalá población indecisa. Entonces dicen, ok, este grupo de la población son, no sé, personas que trabajan en oficina, tienen estas y estas necesidades, etcétera, etcétera. Este otro grupo son personas que trabajan en el campo, tienen estas otras necesidades y así sucesivamente. Y en lugar de intentar hacer una campaña publicitaria para una campaña política, de uno a uno, de persona a persona, entonces tengo caracterizadas a los grupos de personas y digo, bueno, a estos que trabajan en oficina y tienen estas necesidades, voy a mandarles este mensaje. Y por ahí me voy con estos y ahí ojalá gane un montón de adeptos a el, el grupo, ¿verdad?, que represento y así sucesivamente. Igual en estudio de mercado, ¿para qué prefiere la gente de los refrescos? Refrescos ácidos, refrescos muy dulces, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces se hace la segmentación de mercado por medio de estos algoritmos. Y hoy vamos a ver uno de los más utilizados y van a ver que no es muy complicado utilizarlo. Bueno, aquí tienen, ¿verdad? Este es, de hecho, el Camedias. El Camedias es un algoritmo muy, muy simple, ¿verdad? Es lento si tengo muchos datos, pero sí muy simple de implementar y de entender. Lo que hace es, para el conjunto de datos que tengo, el científico o la persona que está corriendo el experimento tiene que escoger cuántos grupos necesita. Por ejemplo, si estamos en la campaña política, yo digo, ok, no tengo muchos fondos, voy a hacer tres grandes grupos de personas y a esas personas le voy a lanzar la campaña publicitaria, ¿verdad? Entonces son tres grupos nada más y separo las personas que están muy alejadas de esos grupos porque me interesa entonces invertir muy bien esos pocos recursos que tengo para llegar a estas personas y convencerlos. Entonces, desde el inicio tenemos que tener en este algoritmo la cantidad de grupos que queremos. Por ejemplo, si tuviéramos este cantidad de puntos y identificamos que queremos dos grupos, entonces generamos aleatoriamente dos puntos y ahí empieza a correr el K-media. ¿Qué ocurre? Que para cada uno de esos puntos o esos grupos iniciales se calcula la distancia del punto seleccionado a todos los puntos existentes en la base de datos. Ahora, si yo tuviese muchas variables, pues la distancia va a ser en el espacio n-dimensional. Si son dos, pues la distancia es como lo estamos viendo aquí. Y entonces, los puntos que están más cerca de alguno de esos puntos seleccionados se meten en un grupo, ¿verdad? Y vean que este grupo quedó más o menos y este otro quedó medio deforme. ¿Qué pasa en el siguiente paso? Se recalculan los centroides. Entonces se recalcula el centroide, se mueve para arriba, se recalcula el centroide, se mueve de aquí donde estaba al centro de este grupo y se vuelve a hacer el proceso de calcular la distancia de todos los puntos a los dos centroides y escoger entonces para cada uno de estos puntos cuál es su centroide más cercano. Y así se da la iteración, ¿verdad? Se va iterando en el tiempo hasta que ya el centroide no se mueve o los grupos ya no se reorganizan. Entonces ya ahí llegamos a la división en esa cantidad de grupos que se esperaba que el algoritmo seleccionaba. Entonces, es muy simple de implementar, es simplemente una operación distancia, pero vean que para cada paso tengo que calcular la distancia de cada punto a los centroides y separar entonces así los grupos. Este es el ejemplo que vamos a ver hoy. ¿Qué ocurre entonces? En el siguiente iteración se va moviendo y se va moviendo hasta que llega a un punto que ya no se mueve. Se recalculan los centroides y vean que de este a este ya no se movió y entonces llegamos a el que tenemos dos grupos y entonces uno puede caracterizar esos grupos sacando el centroide. Entonces sabe, por ejemplo, en el caso del ejemplo de las camisetas, que este centroide tiene una altura, la persona tiene una altura de, no sé, 1,50 m y un ancho de espalda de 40 centímetros, ¿verdad? Entonces, más o menos, si voy a diseñar una prenda de vestir, entonces sé que le tengo que dejar obviamente una holgura, podría medir la distancia del centroide a las áreas externas, ¿verdad? Y calcular cuánto debe ser esa holgura o en el caso
cualquier otra aplicación. Entonces yo veo qué hago con ese centroide, con esa información que tengo, ¿verdad? Que caracteriza más o menos a cada uno de los grupos, ¿verdad? Depende de lo que quiera hacer. Vean, entonces aquí tiene el proceso. Se escogen cada centroides aleatoriamente, cada instancia se mide, se asocia al centroide por medio de ese cálculo de distancia, se recalculan los centroides y finaliza, ¿verdad? De acuerdo al criterio que decidimos de parada. Hay muchos otros algoritmos. Ese es el de K-medias, ¿verdad? De centroides, pero existen otros, muchos más. Vean, aquí están, ¿verdad? Y lo pueden ver si quieren leer en ese manual. Depende de el tipo de clúster que vaya a trabajar y los datos que tengo. También tengo mediciones, ¿verdad? Después para medir el resultado del clúster y ver si hay mucho error, entonces puedo escoger otro algoritmo y probarlo y así sucesivamente. Hay unos, por ejemplo, ese del K-medias, a ver dónde está. Bueno, aquí está, K-medias. Vean que el K-medias tiene el problema que parte los datos, ¿verdad? En círculos, ¿verdad? Entonces, estos clústeres, si son clústeres naturales, no quedan bien partidos, ¿verdad? Porque se trae elementos de uno y de otro. Entonces, en ese caso, más bien sería más interesante, ¿verdad? Utilizar, por ejemplo, este otro, el de Bescam, que vean que identifica muy bien clústeres naturales. Además, por ejemplo, vean en este ejemplo que está aquí, tiene la capacidad de sacarme los datos atípicos. Entonces, me limpia todos esos puntitos negros, los desechó y dejó tres clústeres. Uno, dos, tres, quitando todos los datos atípicos, que tal vez eso me sirve más. Bueno, ¿verdad? Y no vamos a entrar en detalle de cada uno, vamos a ver ejemplos, pero solo correrlos, no vamos a ver los algoritmos detrás. Y esa es la presentación que tenemos. Vamos entonces a movernos al los cuadernos de Júpiter. Vean, tenemos dos ejemplos. Vamos a hacer una, una, una paradita. Si quieren un minutito, podemos pararnos. Vamos a ver, son las 6:55, 5 minutos. Vengamos a las 7. Voy a parar de compartir para poder volver al menú y ponerle pausa a la grabación. Y veámonos entonces a las 7 en punto para empezar con los ejemplos y estirar un poquito las piernas. Perfecto, gracias. Con gusto. Vamos a continuar entonces con los dos ejemplos. Tenemos, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Yo tengo una Excelente. pregunta, perdón. Claro, adelante, adelante, por favor. Entonces, digamos, ahorita lo que se usa básicamente es como para la revisión de datos y reclasificación, en términos generales, digamos. En términos generales, yo lo puedo usar para muchísimas cosas. Vean que, por ejemplo, bueno, digamos, aplicada a los datos de biodiversidad, yo podría clasificar imágenes, ¿verdad? Si tengo imágenes de un tipo particular y ese es el ejemplo, entonces podría asociarlas de forma automática o identificar el objeto que está presente en la imagen. Pero también lo podría usar para procesamiento del lenguaje natural. Por ejemplo, si tengo grandes volúmenes de datos de biodiversidad, de descripciones de especies, yo podría construir un modelo de forma tal que, dado todos esos datos, responda a preguntas a los usuarios, como hacen los modelos de lenguaje actuales, como ChatGPT y otros, ¿verdad? Que ustedes muy probablemente han utilizado, pero especializado en biodiversidad. Entonces podría hacer eso o podría utilizar y hacer análisis estadístico, ¿verdad? De esos datos, como han venido viendo ustedes, o podría ser análisis predictivo también, ¿verdad? Entrenar un modelo de forma tal que, dadas características de las especies, no necesariamente imágenes, sino mediciones, digamos, características morfológicas, me diga de qué especie es o me diga, ¿verdad? Si se puede, ¿verdad? Si tengo un grupo identificado, entonces eh, por ejemplo, si tengo mediciones de diferentes, no sé, bueno, ahí traigo un ejemplo también del tamaño de los pétalos y los sépalos de tres especies, de las írises. No sé si ustedes han visto ese conjunto de datos en ejemplos.
Y me imagino que sí. Y entonces yo podría a partir de esas mediciones hacer clasificación automática de forma tal que entreno un modelo que para esos datos me diga un registro a cuál de las especies con lo cual entrené el modelo pertenece ese registro, ¿verdad? Entonces puedo hacer muchísimas cosas, ¿verdad? Con los datos de biodiversidad y en general, ¿verdad? Podría hacer muchas cosas en sus áreas de trabajo, en sus áreas de aplicación, de investigación también. Muchísimas gracias por la pregunta. No sé si alguien tiene otra pregunta. Bueno, si no, cuando surjan preguntas, dudas, ustedes me detienen, solo abren el micrófono y todas las preguntas son bienvenidas. El siguiente ejemplo es este archivo que se llama 02, algoritmos no supervisados clustering. Ese algoritmo que les describí, ¿verdad? Que se trabajaba con las distancias, es el que vamos a ver aplicado a un conjunto de datos igual, ¿verdad? De mediciones de especies. Eh, no vamos a abrir ya saben ustedes, trabajar con archivos, abrir los datos, limpiarlos, verlos, etcétera, ¿verdad? No vamos a hacer eso, vamos a tener datos ahí en memoria, ¿verdad? Para que no tuvieran que cargar el conjunto de datos y copiarlos, etcétera. Este cuaderno de Jupyter lo pueden subir a Colab, ¿verdad? Y ejecutarlo ahí, ¿verdad? No tienen ni siquiera que subir los datos, pero los datos están ahí en el cuaderno de Jupyter de una vez. Entonces no vamos a ver la parte introductoria, ya la vimos en el PowerPoint. Y vamos a utilizar entonces la biblioteca de Scikit-learn, así se llama, para aprendizaje automático. Vamos a admitir a Christopher. Y entonces vamos a usar el algoritmo K-medias. Cuando lo vamos a implementar, vamos a usarlo implementado ya de la biblioteca para resolver el ejercicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a correr el algoritmo, ¿verdad? Tal y como lo vimos en la diapositiva utilizando un conjunto de datos. Ahí cargamos las bibliotecas, los datos del ejercicio, vean que los tengo aquí, ¿verdad? Son artificiales, se generaron artificialmente un conjunto de registros de especímenes con solo dos métricas, longitud y ancho del cuerpo en centímetros. Y entonces vean que yo no tengo que tener, no sé de qué especies son, por supuesto que son mi conjunto de datos, son, no sé, un grupo pequeño de especies, digamos que son tres distintas o ¿verdad? Subespecies o lo que estén trabajando. Y bueno, podría obviamente que tener más mediciones para cada uno de los individuos, pero como las quiero visualizar en puntitos, entonces por eso les puse solo dos variables, pero en realidad podría tener n variables, hacer el análisis respectivo. Al final vamos a ver un ejemplo de eso de las írices, ¿verdad? Que tienen cuatro variables y de hecho vamos a reducir la dimensionalidad, ¿verdad? Con PCA, que también lo vieron y en el curso. Y entonces vamos a visualizar los datos y hacer clustering de esos datos asociados. Entonces, por lo pronto voy a empezar con estos datos muy simples, ¿verdad? De mi conjunto de datos, ¿verdad? Que los generé manualmente, ¿verdad? Y miden entonces esos datos, la longitud de la cabeza a la cola y el ancho del individuo. Digamos que estoy trabajando con peces, ¿verdad? La longitud desde la cabeza hasta la punta de la cola y el ancho de cada uno de los individuos. Entonces, con este diccionario puedo construir un data frame, ¿verdad? Igual lo podrían haber leído del disco y tener entonces todas sus variables y lo voy a graficar, ¿verdad? Hago un grafiquito de dispersión muy simple, vean, ahí están las mediciones, vean, a simple vista podríamos decir que tenemos, no sé, como tres o cuatro grupos, aquí hay un grupo, aquí hay otro grupo, y aquí hay otro, y por aquí podría haber otro, o podría meter estos en un solo grupo y así sucesivamente. Obviamente que nosotros estamos haciendo trampa, ¿verdad? Porque estamos viéndolos. Eh, Cuando tengo muchas variables, pues obviamente ya pierdo la capacidad de visualización, a menos que haga reducción de dimensionalidad, lo cual es muy útil porque me permite visualizar al menos con menos resolución los datos y entonces puedo explorar un poquito más. Pero digamos, para que nosotros no sabemos y vamos a explorar el conjunto de datos. Para aquí estamos poniendo que son tres, pero digamos que vamos a poner
que son 5 grupos, son muy poquitos puntos, pero no importa. Vean, entonces decimos, vamos a dividir en 5 grupos. Acuérdense que les dije que la persona que ejecuta el algoritmo tiene que escoger la cantidad de grupos. Y entonces utilizamos la biblioteca para crear una clase K-medias y de una vez ajusto ese modelo con los datos que tengo. Mis datos estaban en el DataFrame 2, ¿verdad? DataFrame 2, ahí está. Y entonces hago un fit, un ajuste de mi modelo de K-medias con estos grupos, ¿verdad? Al clúster, al K-medias hay que decirle cuántos grupos quiero y ya tengo mi modelo. Entonces, ya tengo el modelo y lo que hago después es predecir. Agarro el mismo conjunto de datos con el que ajusté el modelo y empiezo a predecir el, a qué grupo. ¿Qué significa predecir? Este paso lo que va a hacer es que para ese conjunto de datos lo va a asignar a una clase particular. Eso es predecir, de acuerdo a las distancias. ¿Se acuerdan que lo que hicimos en las diapositivas? ¿Verdad? Generamos los puntos y entonces, ¿qué va a hacer el modelo? Ejecutar este algoritmo para mi conjunto de datos. Y al final lo que va a hacer, entonces, decirme, estos son de la clase 1, estos son de la clase 2 y como yo pedí 5 clases, me los va a agrupar en 5 grupos, por supuesto. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Graficamos esos grupos, ¿verdad? Con el K-means. Entonces, el resultado del G-means, ¿verdad? Hacemos un gráfico de dispersión con X, ¿verdad? Y el resultado de Y-means y decimos que nos los pinte con eh, de esa forma, ¿verdad? Y luego pintamos los centroides. Vean que yo puedo decir K-means, después de que pase mis datos, deme todos los centros de esos clústeres y entonces después los pintamos con un color diferente. Vean que entonces cuando yo ejecuto esto, vean que solo llamar la biblioteca, no estoy implementando el algoritmo, esto es lo que implementa el algoritmo de ser la clase de K-means. Entonces vean que yo pedí 5 grupos y me está haciendo 3. Veamos a ver qué está pasando. Ah, es que no lo había corrido. Entonces, vean que aquí tengo un grupo, aquí tengo otro grupo, estos dos quedaron en un grupo y aquí tengo otro grupo. Que puedo pintar los centros, ¿verdad? Los centros los saqué, se llamaba esta variable centers y puedo listarlos. Tengo 5 grupos y vean que cada uno de los centroides entonces tiene esos valores. El tamaño del individuo y el ancho del individuo. Ese es este primer centroide y entonces vean que a partir de esto yo tengo una caracterización de ese grupo, el centro del grupo, ¿verdad? Y puedo entonces tomar decisiones. Si no estuviera viendo los datos, porque tengo muchas variables, entonces aquí tendría el centro de cada uno de los grupos con mis n variables y podría entonces tomar decisiones sobre esto. Pero entonces uno puede decir, pero vean qué mal, ¿verdad? O sea, si yo no lo estuviera viendo, no me daría cuenta de que en realidad son menos grupos, o sea, las clústeres naturales son menos que 5, ¿verdad? Entonces yo podría decir, por ejemplo, ¿cómo hago para ajustar ese número? Hay algoritmos, ¿verdad? Que me permiten, voy a pasar los datos, hay que pasarlos de un data frame a NumPy porque el algoritmo que voy a ejecutar necesita que los datos estén en formato NumPy. Y entonces, ¿cómo seleccionar el mejor K? Hay una forma, un algoritmo para seleccionar el mejor K. Uno de los problemas de los algoritmos de cluster es seleccionar el número de grupos que se van a generar. No existe un criterio objetivo para la elección de un número óptimo de grupos, pero se debe tener en cuenta que una mala elección de K puede dar lugar a realizar agrupaciones de datos muy heterogéneas, es decir, pocos clústeres o datos muy similares unos a otros terminan agrupados en diferentes clústeres, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tuviese aquí solo 2 clústeres, es más, hagámoslo con dos. Hagámoslo con dos. Vean lo que pasa. Entonces, ¿qué tengo? Este clúster, vea, el centroide no es muy representativo de este elemento que está aquí, o de este otro que está aquí, o de este que está muy largo, ¿verdad? Entonces, 2 son muy poquitos, 5 son muchos, ¿verdad? Entonces, existen algoritmos para hacerlo, ¿verdad? El algoritmo del codo, así se llama, es una herramienta gráfica útil para estimar el número óptimo de grupos para un conjunto de datos determinado. Intuitivamente se puede decir que si K aumenta,
la distorsión, la suma del error cuadrado dentro del clúster, va a disminuir. Esto se debe a que las muestras estarán más cerca de los centroides a los que están asignadas. Entonces, si el K aumenta, ¿verdad? La distorsión disminuye. Porque, ¿qué es la distorsión? Es el error, la distancia de entre cada uno de los puntos al centro. Entonces, si yo aumento los clústeres, digamos, si tengo, no sé, si tengo ahí exageradamente 10 clústeres, 10 grupos, entonces vean que el error disminuye, ¿verdad? Porque todos los puntitos van a quedar muy cerca, a excepción de este, ¿verdad? Van a quedar muy cerca del centroide, entonces a medida que pongo más, ¿verdad? Yo podría llegar a poner, no sé, 20 y 30, el error, ese error va disminuyendo, ¿verdad? Entonces, intuitivamente se puede decir que si K aumenta, la distorsión o la suma del error al cuadrado, las distancias dentro del clúster va a disminuir. Esto se debe a que las muestras van a estar más cerca de los centroides a los que están asignadas. La idea detrás del método del codo es identificar el valor K donde la distorsión comienza a disminuir. Entonces, ¿qué hacemos? Eh, Guardamos la distorsión, ¿verdad? Guardamos la suma de la distorsión en todos los clústeres. Se crea la instancia y se va variando. Vean que el i va a variar de 1 a 11, ¿verdad? Yo podría decir cuántos quiero probar, cuántos cantidad de clúster. Y entonces ejecuto el camins con este i, ¿verdad? Con i clúster. Primero con 1, después con 2, después con 3, después con 4. Y entonces después se grafica ese error. Y vean, inicialmente con un clúster, pues el error es muy grande, ¿verdad? El máximo error que puedo tener, ¿verdad? Si yo le pongo ahí un clúster, si yo le pongo aquí un clúster, eh, lo que voy a tener es, ¿verdad? La distancia de todos los puntos a ese centro va a ser el error más grande, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos aquí en este primer clúster, ¿verdad? El mayor cantidad de error. Cuando ya lo bajo a 2, vean cómo disminuye drásticamente y lo bajo a 3 y ya disminuye bastante, bajo a 4, ya casi la disminución no es mucha, vean cómo va bajando la disminución, ya entre 5 y 6 no hay diferencia y entre 7 y 8 menos. Pero entonces, y por eso se llama el algoritmo del codo, la recomendación es escoger dónde se da el mayor impacto, porque quiero tener la menor cantidad de clases posibles y de forma tal que el error sea lo menor posible. Y esa condición se da en el codo, ¿verdad? Por eso se llama el algoritmo del codo. Entonces, ¿qué me dice esto? ¿Qué me dice este algoritmo? Que el mejor clúster que puedo usar para separar esos grupos es 3. Y lo veíamos, ¿verdad? Desde el punto de vista gráfico se veía muy bien. Entonces, 3 me da un balance interesante entre la cantidad de clúster y ese error cuadrático que tenemos ahí. Si no los veo, siento como que me desconecté. Voy a ponerlos por aquí abajo. Ok. Y bueno, ahí tenemos, ¿verdad? Vamos a ver otro, ¿verdad? No voy a entrar en detalles en qué consiste cada uno, pero por ejemplo, vean que la dinámica y la mecánica de utilizar la biblioteca es exactamente igual, ¿verdad? Por ejemplo, este aglomerativo es una técnica de aprendizaje no supervisado que divide la población en varios grupos, de modo que los puntos de datos en el mismo grupo son más similares. Bueno, es un clustering. Se realiza por medio de fusión de las muestras cercanas. Las más cercanas se van fusionando hasta que se llega a realizar el clustering. También le tengo que decir el número de grupos, ¿para qué quiero? Ya sabemos que son 3. Y entonces vean que no hay mayor diferencia. Bueno, este es un conjunto de datos muy pequeñito, ¿verdad? Y el Vean que entonces al ser test clúster yo puedo ver mi conjunto de datos a qué clúster pertenece. Ahí dice, el primer punto es del clúster 2, el segundo del clúster 0, el tercero del 2 y así sucesivamente en el orden que fueron entrando los puntos. Entonces yo lo puedo extraer de forma tal que lo puedo agregar a la columna y tenerlo como la clase a la que pertenecen, ¿verdad? Eh, el otro, Affinity Propagation, básicamente funciona con mensajes entre las parejas de puntos. Entonces, entre los puntos se va mandando mensajes para ver si hay uno de los puntos que pueda ser el representante de el otro conjunto de puntos. Y así funciona. Vean que lo interesante de Affinity Propagation es que no necesito darle la cantidad de clúster, sino que el Affinity Propagation los define. Entonces, por ejemplo, si lo ponemos a correr, tenemos que, en este caso, seleccionó
4 grupos, ¿verdad? Porque funciona por distancia, ¿verdad? Los clústeres, los puntos más cercanos se van juntando, ¿verdad? Y así se van haciendo los clústeres. Entonces ustedes dicen, pero ya, y si tengo todos esos algoritmos, todos los que se vieron en la diapositiva, ¿verdad? Hay más, esos son de la misma biblioteca, puedo probarlos y ver, pero entonces, ¿cómo escojo? Hay una forma de evaluar los resultados, varias formas, estas son de las más simples. Podemos utilizar el índice RAND o podemos medir la homogeneidad de los puntos generados, los clústeres, perdón, no los puntos, los clústeres, la agrupación generada, la completitud de la agrupación y un V-measure que lo que hace es la armónica entre los dos, entre la homogeneidad y la completitud. Es una medida más completa que integra las dos. Y entonces vean cómo funciona. Porque entonces, ¿qué haría uno? Si tiene el conjunto de datos, le corre diferentes algoritmos y ve cuál de los algoritmos genera clústeres más homogéneos, más completos, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y me puedo quedar, es que dependiendo del conjunto de datos, ¿verdad? No hay forma, ¿verdad? Y lo vieron en la diapositiva, dependiendo del conjunto de datos, así hay un clúster que funciona mejor u otro, o mejor o peor que otro, ¿verdad? En este caso, si son clústeres naturales, pues obviamente que el K-medias no lo parte bien, sino que podremos irnos a DBSCAN o HDBSCAN u otro, ¿verdad? Que sí parte bien, ¿verdad? O si son de este tipo. Y así sucesivamente. Pero si no lo veo, no me puedo dar cuenta. Entonces la idea es usar métricas. Estas métricas entonces me ayudan a seleccionar. Por ejemplo, el run, se dispone, eso sí, tenemos que medirlo, el algoritmo, era conjunto de datos para los cuales tenemos la clase verdadera. Es decir, tenemos que tener un subconjuntito de datos sabiendo a qué clase pertenecen y correrlo sobre ese conjunto de datos, cada uno de los algoritmos. Así, si los datos fueron seleccionados aleatoriamente, entonces tengo muy alta posibilidad de que eso se aplique a todas las muestras y construir un clúster apropiado. Entonces, si se utiliza el índice RAND que mide la similitud de las asignaciones, es decir, la pureza, ignorando las permutaciones de las clases. Es decir, no importa cómo se llama la clase, sino que lo importante es si los agrupo bien, los datos. Los valores más bajos del índice indica que hay diferencias en la separación. Las agrupaciones similares tienen un índice RAND de 1. Vean este ejemplo. Por ejemplo, si yo tuviese un conjunto de datos que yo sé que son dos clases, ¿verdad? Los dos primeros elementos pertenecen a una clase y los dos segundos a otra clase. ¿Qué pasa si yo le corro el índice RAND a estos dos conjuntos de datos? ¿Verdad? Entonces, lo que me va a dar es que en los dos primeros conjuntos de datos solo cambia el nombre de la clase, me da un 1 el índice RAND, y en cambio en el siguiente, vean que y si pusimos un 2, ¿verdad? Bueno, aquí este es lo verdadero, ¿verdad? Esta es la verdad y esto es lo que hizo el modelo, ¿verdad? En realidad hizo mal, seleccionó esta clase mal. Entonces vean que el índice RAND me va a dar 83%. Y así los otros, con homogeneidad, hago el mismo ejercicio, ¿verdad? Con uno muy bueno y con otro mal, y completitud, uno bueno y el otro mal realizado. Y vean entonces la salida. En el caso que la clasificación fue buena, o el agrupamiento, perdón, fue bueno, tengo un 1, y en el caso que no, tengo un 66. En completitud, en el caso que fue bueno, tengo un 1, y en el caso que no, tengo un 99. Vean este ejemplo con la base de datos de las especies de iris, ¿verdad? Las irises. Iris virgínica, setosa y versicolor, ¿verdad? Son 3 especies diferentes de iris. Entonces, primero vamos a cargar los datos, les vamos a aplicar reducción de dimensionalidad, como lo vieron en una de las sesiones, y vamos a aplicarle clustering a esos datos en 2 dimensiones con el objetivo de poderlos pintar después. ¿Se acuerdan de el dataset? Poner dataset de los iris. No sé si ya lo han usado, pero entonces es este. Estas son las tres especies distintas, ¿verdad? De iris versicolor,
iris setosa e iris virgínica. Entonces, lo que se tiene son mediciones. El ancho del sépalo, el largo del sépalo, el ancho del pétalo y el largo del pétalo para cada una. Ahora, si nos fijamos, este tiene el sépalo más gordito que este y, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, teniendo esas cuatro mediciones, yo podría identificar automáticamente cuando tengo un individuo nuevo si es versicolor o es iris setosa o es iris virgínica. Eso es lo que quisiéramos hacer. Bueno, en realidad lo que quisiéramos hacer es que el algoritmo de agrupamiento, dado esas cuatro mediciones que tenemos, me determine o me agrupe, ¿verdad? Los especímenes de cada una en un mismo grupo, es decir, que haga muy bien la identificación de, de esos particionamientos. Entonces vamos a leer el conjunto de datos de Iris. El sklearn tiene dataset públicos en la nube, y entonces no vamos a tener que cargarlos del disco, sino que lo cargamos de la nube. Lo tenemos en un data frame, ¿verdad? Escalamos los datos porque acuérdense que el PCA, vamos a reducir la dimensionalidad a 2 para poderlos graficar, ¿verdad? A pesar de que tengo 4 mediciones, yo puedo disminuir la dimensionalidad y dejarlo en 2, que es lo que vamos a escoger, y entonces hay que escalar los datos. ¿Verdad? Calculamos, restamos la media del conjunto de datos y lo dividimos entre la desviación estándar, con eso ya quedan escalados, y eh, le aplicamos eso al conjunto de datos. No vamos a entrar en mucho detalle, ¿verdad? Y aquí tenemos entonces los datos originales y los datos escalados, ¿verdad? Vean que el conjunto de datos viene empacado de esta forma, ¿verdad? Aquí están todos los datos de las ídices y podemos sacarle los nombres de las características, el feature name de cada una de las características. Entonces se tiene el largo del sépalo, el ancho del sépalo, el largo del pétalo y el ancho del pétalo. Son tres características. Como hacemos la reducción de dimensionalidad, entonces, las podemos, ¿verdad? Aquí aplicamos, eh, concatenamos los datos y vamos bueno, aquí, perdón, aquí hicimos la reducción de la dimensionalidad, no sé si lo ejecuté, muy probablemente aquí sí tenemos, ¿verdad? Entonces tenemos los autovectores, la varianza explicada, con dos autovectores es suficiente. Yo creo que vieron este tema en la clase, de hecho este es el conjunto que muy probablemente, el dataset que utilizaron. Si estoy diciendo algo que no queda claro, me avisan o que no vieron, ¿verdad? Lo que no quiero es ser repetitivo. Sacamos los autovalores y los autovectores y bueno, eh, se reduce la dimensionalidad de los datos. Vean que teníamos cuatro columnas y ahora tenemos entonces eh, dos, dos variables, ¿verdad? Por eso podemos graficarlos. Vean que entonces la iris setosa es esta que se separa súper bien y la versicolor y la virgínica están un poco mezcladas, ¿verdad? Es decir, faltan atributos o tal vez no son separables, faltan atributos o no son separables por medio de ese conjunto de atributos que tenemos. Entonces, están mezcladas, pero yo podría, digamos, si yo tuviese este conjunto de datos, ¿verdad? Y no supiera a qué especie pertenecen, ¿verdad? Y quisiera caracterizarlos y agruparlos, vean que en este caso el clustering no va a poder separar estas dos especies. Sin embargo, esta sí la va a separar muy bien. Entonces podemos hacer lo mismo que hicimos, ¿verdad? Con K-medias anteriormente. Vamos a decir que son tres clúster, ¿verdad? Si no supiéramos o si quisiéramos escoger la cantidad de clúster, podemos usar el algoritmo de Coe de la misma forma. Vamos a decir que son tres clústeres y vean entonces, cuando corro el algoritmo, me va a separar obviamente que estas dos especies mal, sin embargo, esta que está muy bien separada, la realiza perfectamente. Esta no hay forma con un algoritmo de clustering de separarla, ¿verdad? No son separables, ¿verdad? Va a partirse de una u otra forma, pueden ejecutar, ¿verdad? Podemos correrle la métrica del RAND, de homogeneidad, de completitud, ¿verdad? A esos resultados y obtenemos entonces el RAND, que es de 82% con el K-medias, la homogeneidad del 64%, la completitud del 64% y la medida V 64. ¿Qué pasa si corremos el clúster aglomerativo, ¿verdad? Corramos el clúster aglomerativo. Vean que hace algo parecido.
y entonces puedo correr las métricas y compararlos, ¿verdad? Ahí es donde puedo escoger. Lo que quería con este ejemplo es que vieran la aplicación de cómo escoger el mejor clúster para mi conjunto de datos. Vean que el RAM me da un 82%. En este caso me da un 81. Y los otros son muy parecidos. Vean, 63, 64 y 64. 64, 64 y 64. No es representativo, pero vean que básicamente los dos algoritmos hacen la misma separación. ¿Qué es lo que quiero que vean? Que aún que ustedes apliquen clustering con muchas variables que no van a poderlo graficar, bueno, solo si le hacen PCA y disminuye la dimensionalidad a 2, sí podrían comparar los resultados utilizando métricas de ese tipo. Y hay otros montón de métricas más para problemas más complejos, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda al respecto del ejercicio. Esto es aplicable a cualquier conjunto de datos numérico, por supuesto, ¿verdad? Y les ayuda a caracterizar sus datos, ¿verdad? Pueden con esos individuos representativos de cada clúster, más o menos saber la composición de esos grupos, ¿verdad? La característica o el elemento más representativo de cada uno de los grupos y hacer un análisis al respecto de esos grupos. Ok, si no hay dudas, entonces vamos a ver el otro ejemplo. El otro ejemplo sí hay que correrlo en Colab, porque necesita, para estos modelos grandes que están disponibles en este sitio que se llama Hugging Face, no sé si lo han oído mencionar, se lo voy a poner ahí en el chat. Ah, ¿dónde está el chat aquí? No está el chat. Vamos a ver. Aquí está el chat. Se lo voy a poner ahí por si quieren explorarlo. En ese sitio hay muchos modelos gratuitos y hay también material para aprender, ¿verdad? Si quiero aprender a utilizarlos, entonces hay modelos de Google, de Microsoft y también de la comunidad. Son miles de modelos lo que hay ahí, literalmente, ¿verdad? No estoy, vean que yo tengo unos cuantos ahí, ¿verdad? Que, de lo que yo hago, pero si nos vamos aquí a modelos, tenemos 967.000 modelos diferentes que hacen diferentes cosas. Por supuesto que hay unos mal documentados que no son reutilizables y también hay conjuntos de datos. Si yo quiero un conjunto de datos para, no sé, habrá algo de biodiversidad. Bio. Vamos a ver. Biodiversity. Entonces vean, hay de la Biblioteca del Patrimonio de la biodiversidad, hay este, no sé qué será, y hay este de parques nacionales. Entonces son conjuntos de datos que uno puede utilizar para hacer pruebas, ¿verdad? Entonces modelos, conjuntos de datos y puedo hacer algunas cosas para aprender. Y además hay documentación. Entonces, si ustedes quieren, Transformers son esos modelos que vamos a utilizar, son esos modelos muy grandes, ¿verdad? Que tienen muy excelentes resultados. Entonces, pueden entrar ahí y ver qué tipo de de servicios o de modelos, por ejemplo, para trabajar con audios, para trabajar con procesamiento de lenguaje natural, con visión artificial y así sucesivamente. Entonces, vamos a utilizar un modelo de esos que está disponible, que es el Vision Transformer, ¿verdad? No vamos a entrar en detalles en la arquitectura. Básicamente, el Vision Transformer fue entrenado para identificar objetos en las imágenes, tiene mucho conocimiento en esos pesos que están ahí disponibles en ese sitio Hugging Face y entonces uno puede utilizar ese conocimiento que ya tiene el modelo y afinarlo, así se dice, con el conjunto de datos que quiero utilizar en mi ejemplo o en mi área de aplicación. Y ese afinar lo que hace es que no borra el conocimiento previo del modelo, sino que lo ajusta para que tenga esa capacidad de trabajar con algo tan particular como hojas de frijol, ¿verdad? Que no necesariamente lo sabía el modelo antes de que yo le diera ese conocimiento. Por ejemplo, si quiero que trabaje con imágenes médicas de cáncer de piel, estos modelos son generalistas, ¿verdad? No tienen ese conocimiento. Si yo le enseño sin borrarle el conocimiento viejo, sino que le adiciono un poquito de ese nuevo conocimiento, voy a tener ventaja de lo que ya sabe el modelo y le voy a enseñar algo más. Eso es lo que voy a hacer.
Entonces, vamos, les decía que lo corremos en Colab porque necesitamos un hardware especial, es decir, una tarjeta de video que tenga una cierta capacidad. En Colab uno puede utilizar esto de forma gratuita, ¿verdad? Que es lo que ustedes han estado usando también, me imagino. Si no lo han usado, pues simplemente entran a este sitio, colabresearchgoogle.com, y cargan el cuaderno de Jupyter, ¿verdad? Le dicen aquí upload el notebook y lo ejecutan. Entonces, hay que instalar algunas bibliotecas que no están por default instaladas. Voy a ejecutar todo y les voy a ir explicando. Voy a correrlas todas. No, no lo voy a correr todo porque entonces me deja pensar. Ok, entonces voy a irles explicando. Va, lo voy a correr todo y les voy a explicar un, un poco más de la imagen de forma tal que aprovechemos el tiempo que nos queda. Entonces, vean que lo que hace el modelo es que para una imagen particular la segmenta en porciones y la introduce al modelo de forma paralela, ¿verdad? Y así puede hacerlo más eficientemente. Y eh, el modelo tiene la capacidad entonces de reconstruir el objeto a lo interno e identificar. Más allá de reconstruir, procesa los pedazos y predice o identifica la clase a la que pertenece. Eso ya lo sabe hacer este modelo, ¿verdad? Y sabe identificar aves, pelotas, carros, pero aves, ¿verdad? No necesariamente todas las especies, unas cuantas especies. Entonces, si yo quiero darle más conocimiento, tengo que entrenarlo un poco. ¿Qué pasó aquí? Ah, si le da error, simplemente lo vuelven a ejecutar. Y ese sí se ejecutó. Si tengo red, tampoco lento. Yo creo que es mi red. Ah, sí, puede ser mi red. Lo acabo de probar hace un ratito. Ok, hubiera, hubiera reiniciado. Voy a ver si puedo reiniciar la red. Regálenme un segundo porque si no va a ser muy lento esto y sí me encantaría que vean el ejemplo. Tenemos un ratito, un momentito, denme un par de minutos para resetear el router y ponerlo a correr. Un momento. Ah, bueno, ya corrió. Tal vez me deja. Y cargamos las bibliotecas. Ok. El Si yo quiero utilizar Hugging Face para guardar modelos, que eso es lo que vamos a hacer, porque voy a entrenar el modelo y lo voy a guardar. Este lo hice hace un ratito, ¿verdad? Hace 4 horas, de hecho, para probar que todo funcionaba bien. Entonces le puse versión 18 de septiembre y ese lo guardé, es esto. Entonces, uno hace una cuenta, es gratuito, ¿verdad? Uno puede crear una cuenta y para guardar en mi cuenta yo necesito un token de acceso, ¿verdad? Por seguridad. Entonces, y tengo dos opciones, de lectura y de escritura. Voy a agarrar el de escritura porque voy a generar uno nuevo, voy a copiarlo, ahora lo vuelvo a generar, no importa. Y pegamos ese token aquí. Tienen que crear una cuenta. Si ustedes quieren guardar el modelo, si no lo quieren guardar el que genera, no necesitan una cuenta, no necesitan un token. La cuenta sí la necesitan para, ¿verdad? Si quieren tener elementos ahí guardados. Uno entrena un modelo y gratuitamente se lo guardan ahí en la nube. ¿Qué significa? ¿Qué beneficio me da eso? Que lo puedo usar desde cualquier lado, lo puedo compartir, etcétera. Y vamos a cargar también un dataset. El dataset, ¿verdad? Yo les dije que ahí en Hugging Face habían dataset también. Nos vamos a cargar el de las hojas de frijoles enfermas y sanas, ¿verdad? Este dataset tiene tres partes. El conjunto de datos de entrenamiento, el conjunto de datos que me sirve para validar los resultados durante el entrenamiento y el de prueba que es después del entrenamiento, para validar los resultados después del entrenamiento. Vean que este tiene 1034 imágenes, este tiene 133
y este tiene 128, ¿verdad? El de prueba. Entonces, por ejemplo, si queremos ver una imagen, ¿verdad? Podríamos entonces desplegarla, ¿verdad? Yo saqué del conjunto de datos de prueba, ese train, ¿verdad? Saqué una imagen y luego la imprimí. Vean con el tipo de imágenes que estamos hablando. Esta es una imagen, por supuesto que enferma, y yo podría ponerle, bueno, obviamente que ahí respetando las cantidades, pero podría ponerle, empieza en cero, así es que el 1034 no lo puedo poner, pero por ejemplo podemos ponerle 1045 voy a poner, 1022, 1022. 1022 y despliego esa imagen, entonces tengo la imagen 1022, es de una hoja de frijol sano, ¿verdad? Ese es el conjunto de datos que tenemos. También podemos ver las etiquetas del conjunto de datos, ¿verdad? La enfermedad de la clase uno es Angular Leaf Spot, el otro se llama Bean Rust y la tercera clase son las saludables, ¿verdad? Hojas saludables, que esta, por ejemplo, es una hoja saludable. Bueno, aquí tienen una manchita, debe ser una hoja enferma. Pero entonces veamos más o menos, vamos a desplegar, ¿verdad? Un grupito de las imágenes. Vean, entonces aquí están. Estas son las que tienen Angular Leaf Spot, ¿verdad? Estas tipos de marquita. Las Bean Rust son estos circulares, en realidad no son circulares, pero sí tienen como un circulito en el centro y un bordecito amarillo, ¿verdad? Esas son las del Bean Rust. Y las saludables, ¿verdad? Son de este tipo, ¿verdad? Ese es nuestro conjunto de datos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Tomar ese Virtual Transformer, que es un modelo, como ya les dije, entrenado para reconocer objetos en las imágenes, y le vamos a enseñar a reconocer las hojas con las dos enfermedades y las hojas saludables. Entonces, ¿y por qué tenemos ese conjunto de datos dividido en tres? Entonces, porque vamos a entrenar nuestro modelo con este conjunto de datos, lo vamos a validar durante el entrenamiento con este otro, y este conjunto de datos no los va a ver, por eso se llaman test. No se las vamos a enseñar en el entrenamiento, de forma tal que al final podamos hacer pruebas con el modelo para ver qué tan bien fue entrenado. Entonces, esas me las guardo como simular ponerlo en producción, ¿verdad? Esas 128 me van a servir para probar el modelo. Ok, entonces puedo ver las etiquetas, ya dije, ya las desplegamos. Vamos a cargar el extractor, ¿verdad? Esos modelos vienen con utilitarios, ¿verdad? Que me permiten preprocesar las imágenes de acuerdo a cómo las espera el modelo. Por ejemplo, este modelo espera que las imágenes estén en partidas, ¿verdad? Seccionadas. Y yo no sé cómo las espera. Entonces, el modelo viene acompañado con su extractor de características, así se llama. Entonces, vamos a colgar el extractor de características de ese modelo, ¿verdad? Ese Virtual Base eh, Transformer. Vean que fue desarrollado por Google, ¿verdad? Y ahí está disponible. Podemos ver cuáles son los atributos de ese extractor de características. Lo que hace el extractor de características para una imagen particular, la procesa. Vean que estos son los pedacitos de la imagen, ¿verdad? Cada uno de estos bloques, ¿verdad? Empieza aquí, termina aquí, ¿verdad? Son los bloquecitos de las imágenes que está esperando el transformer. Uno no podría procesarlas de acuerdo a cómo las está esperando, entonces eso lo hace esa herramienta especializada. Le vamos a pasar el extractor a todo el conjunto de datos de entrenamiento, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos la aplicación y vamos a cargar todo el dataset, vamos a transformar el dataset completo y luego vamos a hacer el entrenamiento. No entro en detalle, ¿verdad? Porque para usarlo hay que estudiar un poquito, ¿verdad? Pero sí, no se requiere de mucho porque lo que estamos haciendo es usándolo, ¿verdad? Vamos a entrenar. Voy a poner a correr el modelo en el entrenamiento y lo voy a ir explicando después porque sí dura un ratito. Entonces, en lo que voy pasando por las... Ajá. Ok, ahí está entrenando. Vean que está entrenando. Eso es lo que quería dejarlo haciendo. Ok, voy pasando por las secciones y les explico un poquito. El entrenamiento.
vamos a definir una función para preparar el bloque de las muestras, ¿verdad? Con esa herramienta que les acabo de definir. Vamos a definir una métrica de evaluación, que en este caso va a ser accuracy, ¿verdad? Y vamos a calcular las métricas de evaluación. Vamos a definir la configuración del entrenamiento y a correr el entrenamiento, que fue lo último que pusimos a hacer. Entonces, agarramos, ¿verdad? Y preparamos el conjunto de datos para que trabaje por grupos, ¿verdad? Y se le aplica por grupos. Y luego, esta es la métrica que vamos a calcular, ¿verdad? Vamos a, vean que todo es definir, ¿verdad? Es llamar, definir la función que llama a la métrica, que ya es una función que está en ese sitio Hugging Face programado. Y luego vamos a usar un transformer, ¿verdad? Vamos a usar las etiquetas, los datos de entrenamiento y los datos de validación para entrenar el transformer y entonces dice de los modelos preentrenados, tráigase eh, el modelo S, ¿verdad? El modelo que definimos arriba, arriba está el nombre, ¿verdad? Cuando les dije lo desarrolló Google, ahí está arriba. Entonces ese modelo no lo vamos a traer y vamos a utilizar, ¿verdad? La funcionalidad que está disponible. Perdón, una Esto, consulta. adelante, adelante. Es que me salió un mensaje que dice que estaba usando un entorno de GPU, pero que no lo estoy aplicando. Algo así me salió. Ah, bueno, porque usted está corriendo con ese GPU gratis. Y como usted simplemente está viendo las imágenes, no está corriendo el entrenamiento todavía, el sistema le avisa que tiene un GPU asignado y que no lo está usando, porque Google le da a uno un cierto periodo gratuito. Si usted se gasta ese periodo gratuito, pues en el mes ya no puede seguir utilizando la funcionalidad gratuita y tendrá que pagar, si uno paga $10, por ejemplo, tiene más tiempo, ¿verdad? Y puede irlo dosificando, ¿verdad? O sea, uno puede hacer bastante con esos $10 al mes. De hecho, yo hago mucho con esos $10 al mes. Pero ahorita, digamos que uno está sin pagar, pero el sistema le avisa. Vea, usted tiene un GPU asignado y va corriendo su tiempo, aunque es gratuito, se le va a gastar, ¿verdad? Eso es lo que le está avisando. Gracias. Entonces, con mucho gusto. Qué bueno que lo van corriendo, que lo lograron correr, ¿verdad? Porque al principio sí da esos errorcillos raros, pero uno corre de nuevo en la instalación de la biblioteca y funciona. Vean que aquí yo le estoy diciendo que voy a guardar el modelo en mi sitio de Hugging Face y en este caso, no sé, que le voy a poner aquí, ¿qué le pongo? Nuevo. Voy a decirle nuevo del 18 de septiembre. Voy a guardarlo ahí, van a ver que después del entrenamiento, entonces voy a encontrar en Hugging Face uno nuevo. Y bueno, aquí le digo cosas más muy técnicas, pero vean que, y al final le digo que voy a guardar el mejor modelo, vamos a ver, y vean que si ustedes no lo quieren guardar, para que no les dé error, porque no van a tener ustedes una cuenta en Hugging Face, es gratuita, ¿verdad? Solo se meten y la definen, pero por hoy no la tienen. Si quieren que no les dé error, porque no tienen la cuenta de Hugging Face, entonces pongan esto en false. Y lo que pasa es que no lo va a guardar, no va a hacer push al hop del modelo, ¿verdad? No lo va a guardar en la nube. Yo lo pongo true porque quiero que lo guarde. Entonces veamos a ver cómo va el entrenamiento. ¿Qué se me hizo el entrenamiento? Frame. Ah, está abajo. Ok. Vean que ya terminó el entrenamiento. Yo lo hice muy cortito, ¿verdad? Para que nos diera tiempo en la sesión. Son 200 pasadas nada más. Sin embargo, vean que la pérdida, el accuracy, eso era lo que andaba buscando. Vean el accuracy, tiene un accuracy de un 98%. Un rendimiento de un 98% significa que el 98% eh, del conjunto de datos de validación, ¿verdad? No es el de pruebas nunca se lo enseñamos hasta la hora que vamos a hacer las pruebas. El 98% de las imágenes de validación la hizo bien, ¿verdad? Porque yo conozco la clase a la que pertenece. Entonces vamos a pasarle las métricas. Aquí me va a dar ya las métricas con los datos de validación completos, ¿verdad? Vean que tiene un 98% de éxito, la pérdida es muy chiquita, muy poquita, el tiempo, ¿verdad? Que dura es muy rápido. Y puedo guardar, o sea, en Hugging Face,
ya debería de estar el modelo. Vean, aquí está, o ya todavía no está, todavía no está. Vamos a ver. Esto, doy los argumentos, lo que hace es que me guarda en la página del modelo, bueno, ahí tengo la otra, en la página del modelo, este que salvé temprano, todos estos datos, ¿verdad? El dato de la pérdida, el dato de la accuracy, porque si yo no guardo esos datos, pues me va a quedar esta página vacía. Me dice las variables que utilicé, las épocas, ¿verdad? Que el modelo entrenó, cuál framework de transformer estoy usando y así sucesivamente. Esto lo hago con este bloque. Después de haber afinado el modelo, se le asignan entonces y se hace el push. Ah, bueno, vean, hasta aquí estamos haciendo el push al hop, ¿verdad? Si el argumento de los datos de entrenamiento es true, es decir, si el push to hop es true, hágale un push al hop y si no, simplemente, ¿verdad? Cree la carta, la carta introductoria o la tarjetita esa que vimos y aquí lo está guardando. Hasta ahorita lo estoy guardando. Vamos a ver. Ya aquí, ya sí debería estar, María Moracross. Entonces vean que todavía no lo veo. Bueno, vamos a ver. Vamos a usarlo por un momento. Aquí, ok, ahorita al final de la sesión nos fijamos. Vean que aquí entonces puedo cargar cualquiera de mis modelos. Yo aquí fui a María Moracross, como fuimos a Google allá arriba y pusimos el nombre, y estoy cargando el que salvé temprano. Entonces puedo cargar el modelo que tengo, ¿verdad? Vean que si ya lo entrené, ya lo tengo ahí en la nube y lo puedo aplicar. Entonces voy a cargar el que entrené más temprano, ahí está, ¿verdad? Ya está cargado. Y vean que entonces yo podía agarrar los datos de test, cualquiera de las imágenes, por ejemplo, la 60 tiene Binrost y la 100 es una hoja saludable. Vamos a ver, voy a correr esa prueba. Vean, aquí tengo la hoja saludable y ahora tengo una funcioncita aquí arriba, este def, que recibe una imagen, simplemente llama al pipeline que acabamos de cargar, ¿verdad? Del modelo, ¿verdad? O sea, hace un pipeline con ese modelo y le pasa la imagen que quiero que me clasifique y el modelo retorna la predicción. Eso es lo que vamos a hacer. Vean que lo podrían hacer. Son tres pasos. Y ya yo tengo el modelo cargado. De hecho, ese modelo que está ahí en la nube, le pueden acceder. Ustedes, de hecho, lo están haciendo así. Y entonces, lo que está haciendo es llamar a la funcioncita, esa de predicción, esta funcioncita que está aquí, con la imagen esta que acabo de cargar. Entonces, le voy a llamar imprima esa predicción. Entonces, la función carga el modelo de mi sitio, lo carga la primera vez, ¿verdad? Está mal dentro de la función, debería de cargarlo antes y porque ahora cada vez que llame, bueno, no lo va a cargar todas las veces, solo la carga una vez. Vamos a ver. Vean que entonces lo carga y me dice que esa hoja es saludable con un score de 96% y tiene Angular Spot con un score de apenas un 15%. Obviamente que yo cojo el score más grande, ¿verdad? Porque lo que va a hacer es que me va a dar las tres clases y me va a decir en qué proporción esa imagen podría pertenecer a una de las clases. Y me lo he ordenado por la mayor a la menor. ¿Qué pasa si le mando ahora esa otra que tiene Bing Spot? 60. De hecho, están agrupadas, así es que si cargamos menos de 60 todas van a tener Bean Spot. Bean Ross, perdón. Vea ese Bean Ross, que eran las rueditas amarillas alrededor del puntito negro. Si llamo a predecir, entonces me va a decir, vea que estoy usando el GPU. Ah, ya parece que se me gastó. Ah, no, 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 ahí está. Bean Rust. El label Bean Rust es del 97%, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podrían haber otras, como les digo, están agrupadas, menos de 60, 54, digamos. 54 va a ser también Bean Rust, muy probablemente. Vean, ahí está el Bean Rust, los puntitos. Vuelvo a llamar al modelo y clasifíqueme esa imagen. Por un momento me asusté, dije, no puede ser que se me acabe el tiquete en la mitad de la demostración, Binros, ¿verdad? Y, por ejemplo, más de 100 eran las saludables, no me acuerdo cuántas tenían, digamos que 140, a ver si no me da error.
Ah, no, sí me da error. Voy a verlas. No, bueno, voy a coger una más pequeña, un 30 y algo, creo que eran 110 digamos. 110 tiene toda la cara de ser saludable. No, tiene un puntito aquí. Bueno, medio saludable. Y veamos a ver de las primeras, no sé, la 20 a ver si todas son Green Rose. No encuentro de las otras. Ah, esta es de la otra clase, ¿verdad? No me acuerdo cómo era que se llamaba. Entonces vamos a acordar el modelo, a ver qué me dice. Esta debería, ve, Angular Leaf Spot. Esta tiene Angular Leaf Spot con un 96% de score, de precisión, ¿verdad? De certeza, ¿verdad? ¿Qué es esa clase? Vean entonces que con un modelo que ya existe en la nube, yo podría agarrar mi conjunto de datos, eso sí, tengo que tenerlas etiquetadas, ¿verdad? Porque estamos usando eh, clasificación supervisada, es la que tiene mejores resultados. Entonces, lo que tengo que hacer es cada una de las imágenes, ponerle la clase a la que pertenece y afinar ese modelo, por ejemplo, y ya vean que con un periodo muy cortito de entrenamiento o de afinamiento, no le borré los pesos, le dejé el conocimiento que ya tenía, podemos entonces hacer un montón y lo podemos guardar en la nube de forma gratuita. ¿Qué tiene que hacer uno cuando ya termina? Entonces se viene aquí, maneja las sesiones y mata la sesión para no gastar CPU, ¿verdad? eh, para no gastar el CPU que tiene el GPU, perdón, el GPU eh, que tiene disponible. No sé si tienen alguna duda, un comentario, les llamó la atención, qué les parece. Eh, es tecnología muy interesante, ¿verdad? Con la que podemos hacer muchas cosas y vean que en una sesión muy corta ya aprendieron por lo menos que esas cosas existen, que no es tan complejo hacerlo, eso sí, me brinqué un montón de las partes de definiciones de cosas, pero no es complicado porque no estoy implementando, estoy usando el modelo. Claro que tengo que saber, ¿verdad? Tengo que saberlo, entrenar el modelo y afinarlo, ¿verdad? Y poderlo utilizar. Pero, digamos, es factible porque uno no lo está construyendo de cero, ¿verdad? Google invirtió en ese modelo miles de dólares para afinarlo muy bien, porque el modelo tiene un amplio conocimiento de reconocimiento de objetos en imágenes y tal cual, o sea, sin afinar podrían pasarles objetos comunes, podría decirle en esta imagen que hay un carro, una moto, y les va a decir, hay una moto, hay una mariposa, ese tipo de conocimiento, el modelo ya lo maneja. Pero es cuando es algo muy específico como esto, el modelo no va a saber que esta es una hoja enferma con ese tipo de enfermedad. Entonces, eso es lo que uno hace, aprovecha el conocimiento que ya tenía, lo reentrena o lo afina, se llama, ahora el conocimiento, para aplicarlo a su conjunto de datos. Si no tiene ninguna duda, llegamos hasta aquí. Un placer haberles mostrado esta tecnología y espero realmente y los invito a seguir adelante en el área de ciencias de datos para que tenga impacto en la conservación de la biodiversidad. Un placer entonces. Que estén Muchísimas bien. gracias. Con mucho gusto, que estén muy bien. Muchas gracias. Con gusto. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas Gracias. noches. Buenas noches.